Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas? Sean bienvenidos a una edición semanal más del programa Frutos de Vid. Para nosotros como equipo es una bendición contar con su sintonía, que ustedes puedan conectarse vía Facebook, vía YouTube y que podamos juntos reflexionar pues unos breves minutos en la palabra del Señor el día de hoy con un tema bastante interesante que esperamos nosotros como equipo de Frutos de Vid que sea de gran bendición para su vida. El tema de hoy es siendo obreros del Señor, y me gustaría que me acompañaran a la palabra de Dios o que usted me escuche atentamente en el libro de Mateo capítulo 9. Vamos a estar leyendo algunos versículos desde el número 35 hasta el 38. Solamente esos versículos le voy a dar lectura. Le pido que preste atención porque en esto se centra lo que vamos a estar reflexionando en este día. Dice la palabra de Dios: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bendita sea la palabra de nuestro Dios. Aquí Jesús está hablando de un tema bastante importante y nosotros vemos al inicio en el versículo 35 y 36 que Jesús observaba la necesidad que había en las personas. Nosotros podemos ver que dice que Él sanaba las enfermedades, las dolencias del pueblo, porque Él veía que las personas estaban necesitadas, no solamente enfocándose a una sanidad física, sino también que estaban necesitadas de un propósito, de una guía para sus vidas, para que no estuvieran viviendo perdidamente. Por eso él hace la comparativa de las ovejas que no tienen pastor, unas borreguitas o unos borreguitos que usted suelta en el monte y que no tienen ninguna guía. Imagínense, las ovejitas se van a perder y de esa manera pues no sabemos cuál va a ser el fin. Pueden a lo mejor ser cazadas por algún depredador, ser alcanzadas por algún frío nocturno, etcétera, etcétera. Cualquier cosa que les pueda pasar, pero no están bajo la cobertura de una guía, de un pastor que ve por esas ovejas. Entonces Jesús dice: ve a las personas dispersas, como ovejas que no tienen ningún pastor. Y nosotros podemos ver aquí que Jesús amaba a las personas, que Él se preocupaba por la necesidad no solamente física, sino la necesidad espiritual de esas personas que estaban simple y sencillamente sin un rumbo, sin esperanza, tal vez pasando circunstancias y situaciones muy complicadas y que no sabían o no obtenían la respuesta en ningún lado. Ahora, ¿qué es lo que le dice Jesús a sus discípulos, o cuál es la lección que ellos aprenden en ese momento? O más bien que Jesús les quiere enseñar. Jesús simple y sencillamente en el versículo número 37 dice: entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿A qué se refiere Jesús con esto? Que realmente si nosotros vemos y observamos nuestro mundo, vemos a nuestro alrededor, las personas que están sin esperanza, las personas que están necesitadas de un propósito en su vida, que necesitan entender por qué están aquí, hacia dónde van, cuál es el propósito verdadero de sus vidas, nosotros podemos ver que a nuestro alrededor sobran esas personas, porque vivimos en un mundo que está muy corrompido por el pecado, un mundo donde hay muchas situaciones en las cuales las personas padecen, sufren, se pierden, incluso personas pensando estar bien o disfrutando los placeres y los deleites de esta vida, pero no saben cuál es el propósito y el fin eterno que Dios tiene para sus vidas. Entonces Jesús le dice a sus discípulos en el último versículo 38: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y el título de esta reflexión, que hace alusión a cómo ser o ser obreros de nuestro Señor, ser trabajadores de Él, nos insta que nosotros debemos de aprender de Jesús, cómo Él no veía un reglamento que decía tienes que cumplir, ayudar a las personas, sino que Él tenía compasión y misericordia, sabiendo que las personas estaban necesitadas. Ahora, ¿de qué están necesitadas las personas principalmente allá afuera? No está, a lo mejor tienen necesidad económica, cierto,
puede tener incluso necesidad de salud física o de cualquier otra cosa, de estabilidad, etcétera, etcétera. Pero la primera necesidad, lo más importante, es la vida eterna. Es reconocer que Jesús es el Señor, que esas personas entiendan que Dios tiene un propósito para su vida. Ahora, esta es la pregunta: ¿quién se los va a hacer saber? Nosotros debemos de ser esos obreros que van y buscan esparcir el Evangelio, esparcir esa preciosa noticia de que nosotros en la persona de Jesucristo, gracias a Él y a su sacrificio en la cruz del Calvario, nosotros tenemos la promesa de la vida eterna, de la salvación, y no solo eso, sino que nosotros podemos vivir una vida con propósito aquí en la tierra, agradarle a Él, cumplir, ciertamente tener aflicción, tener problemas como todos, pero aferrándonos a esa fiel promesa que Jesús nos hace cuando Él asciende, que dice: en el mundo van a tener aflicción, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. Jesús venció la muerte propia y nosotros podemos tener nuestra esperanza en Él y armarnos de valor para que por medio del conocimiento en su palabra y por medio del respaldo y la presencia del Espíritu Santo, nosotros podamos ir con las personas y compartirles que hay un Dios deseando que ellos se acerquen a Él, que hay un Dios que les ama, que se preocupa por ellos, que no quiere verlos como ovejas descarriadas, como ovejas dispersas y perdidas, sino que realmente anhela mostrarles su salvación, su poder, su majestad y darle un propósito a sus vidas. Seamos, queridos amigos y amigas, nosotros que hemos tenido esa dicha y esa bendición, ese honor de conocer del Señor, seamos pues obreros que lleven a las demás personas la preciosa palabra de Dios. Y si tú, querido amigo o amiga que nos estás escuchando, tú no conoces de la palabra de Dios, yo te invito a que nos envíes un mensaje, a que te pongas en contacto con nosotros vía Facebook, mándanos un mensaje por ahí, escribe algún comentario, comunícate a través del correo que nosotros ponemos aquí en la descripción de nuestros videos, porque nosotros anhelamos compartirte que Dios tiene un propósito importante y especial para tu vida, y nosotros anhelamos que tu vida sea transformada para el Señor y que tú puedas gozar de las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Nosotros debemos de ser pues siempre obreros dispuestos a trabajar, porque trabajo hay muchísimo, pero no nos cansemos, porque el Señor es nuestra fortaleza. Que el Señor les bendiga grandemente.